Hermana Rosario, si nos bendice con la oración inicial. Claro que sí, hermano. Amado Gracias. Señor y Padre, te damos gracias porque tú nos permites estar aquí reunidos, Padre, que tú permitas que nuestros corazones estén dispuestos a escuchar tu palabra y que a través de la hermana Rosy, esa semillita se quede en un muy buen terreno, Padre, para que nosotros podamos llevar la palabra hoy aprendida a otros y que también los hermanos que se van a conectar posteriormente por YouTube, Padre, tengan también la bendición y en cada momento no se pierda tu palabra porque sabemos que no va a regresar a ti vacía, mi Señor. Te damos gracias, mi Señor, también porque tú nos permites haber llegado con bien a esta clase y que también todos los que se van a ir integrando en su momento para verla, también se sigan bendiciendo de esta, mi Señor. Te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, buenas tardes. Muy buenas tardes, hermanitos. Sean todos ustedes bienvenidos a nuestra clase número 2 de este estudio que estamos llevando sobre la vida del profeta Eliseo y que se titula Una doble porción de tu espíritu. Y en esta noche, hermanos, vamos a iniciar nuestra clase que se titula ¿Hay aquí profeta de Jehová para consultar a Dios por él? Vamos a ver qué es lo que Dios nos habla a nuestros corazones en esta noche. Como objetivo tenemos comprender que Dios tiene cuidado de nosotros en todos los sentidos y que nos proveerá de todo lo que necesitamos. Y fíjense, hermanos, qué interesante, no nada más de nuestras necesidades básicas, que es por lo que nosotros luchamos día a día, por tener casa, vestido, sustento, un techo, no nada más de eso. El Señor nos provee de nuestras necesidades físicas diarias hasta lo más complejo como el respeto y la autoridad espiritual. Como parte de la introducción, me gustaría contarles la historia de un hombre llamado Samuel. Samuel vivía en una pequeña aldea y era conocido por su profunda fe en Dios y su diligente servicio a la comunidad. Un día la aldea se enfrentó a una grave sequía y que afectó todos los cultivos, incluso provocó la muerte de muchos animales de los que tenían estas personas en sus granjas, animales de los que ellos también vivían. La gente comenzó a preocuparse por esa falta de comida y la falta de agua. Samuel también tenía tremendas carencias, pues sus ingresos se basaban exclusivamente en los productos que él cosechaba de la tierra. Y también tenía sus batallas. Al ver que la sequía se encrudecía y peor aún, con toda esa preocupación, veía también la preocupación de la gente que amaba, la gente que le rodeaba. Pero en medio de todo, decidió confiar en que Dios tenía el control de la situación. Y entonces oró fervientemente al Señor por la lluvia y por la provisión de alimentos. En lugar de estarse preocupando viendo cómo sus plantíos se secaban, en lugar de estarse desgastando viendo cómo día a día la tierra cada vez más se resquebrajaba, él decidió animar a la comunidad a confiar en Dios y seguir fieles al Señor, siguiendo sus caminos con fe y obediencia. Mientras todo esto pasaba, él día a día salía y les compartía palabra del Señor y les decía, ánimo, todo va a estar bien, el Señor está en control, el Señor no nos va a dejar, sus planes del Señor son mejores que los de nosotros, Él es omnipotente y día a día él se acercaba a las personas que necesitaban más de ánimo. Mientras tanto, un comerciante rico que pasaba por la aldea se enteró de la situación y decidió ayudar. Entonces trajo alimentos, trajo agua, trajo recursos para ayudar a la aldea a salir adelante de semejante sequía. Y cuando ya estaban satisfechos, normalmente, como siempre, la lluvia finalmente llegó. Después de semanas de sequía, la aldea celebró con gratitud a Dios la generosidad del comerciante y la generosidad también aún mayor de Dios que se acordaba de ellos. Esta historia nos ilustra cómo incluso en tiempos de dificultad, la fe, la obediencia y la confianza en Dios son muy importantes para tener paz y tener confianza en la provisión de nuestro Señor Jesucristo, quien usa a las personas como instrumento de su bondad y de su provisión.
Debemos confiar en que Dios cuida de nosotros en todos los aspectos, desde nuestras necesidades físicas hasta el respeto y la autoridad espiritual que le dio a Samuel para que impactara a su aldea con actos de generosidad y de servicio a Dios. Fíjense, hermanos, qué diferente enfoque tenemos en esta situación, porque él también estaba angustiado, él también veía sus tierras secarse. Sin embargo, Dios le dio sabiduría, Dios lo proveyó de autoridad espiritual para salir y compartir palabra y ayudar a los demás y servir al Señor, animando a las personas que estaban pasando también por esas necesidades tan tremendas. Y pues en esta clase vamos a hablar un poquito de esta situación, de la autoridad espiritual que Dios nos da. Vamos a nuestros pasajes de estudio. En esta noche vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 2, del 23 al 25, y nuestro segundo bloque de estudio va a ser Segunda de Reyes, capítulo 3, del versículo 1 al 27. Y vamos a nuestro primer bloque de estudio que se titula Los muchachos y los osos. Y este es el tercer milagro que Dios obró a través de su profeta Eliseo. Se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos del 23 al 25, y los voy a leer para ustedes. Dice así. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad, y se burlaban de él diciendo, Calvo, sube, Calvo, sube. Mientras él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. De allí fue al monte Carmelo y de allí volvió a Samaria. Hermanos, al subir hacia Betel desde Jericó, los jóvenes idólatras infieles del lugar se dirigieron irrespetuosamente al profeta Eliseo. No solo lo insultaron, sino que lo ridiculizaron y menospreciaron al profeta de Dios. Fíjense, esta expresión calvo era una ofensa bien grande y no era solamente dirigida a personas que no tenían pelo, incluso se les decían a personas con pelo, pero era un calificativo altamente peyorativo para dirigirse a una persona. Era algo así muy ofensivo. Así que no era poca cosa el insulto que estaba recibiendo el profeta. Esta narración no nos da muchos detalles acerca de la edad exacta de los muchachos. Algunas traducciones incluso los marcan como niños. Pero en cuanto a la edad, hagamos un estudio de palabras. Mire, la palabra traducida como muchachos en el original es Naar. Está en hebreo, es la palabra 5288 del diccionario Strong y se utiliza para nombrar niños o jóvenes desde la infancia hasta la adolescencia. Y al parecer estos eran jóvenes responsables, por lo que el haber hecho este acto los llevó a sufrir serias consecuencias. Pero, ¿cómo se atrevieron estos muchachos a ofender tan seriamente al profeta de Dios? Hermanos, la falta de fe en Jehová lamentablemente se había transmitido de generación a generación. Esto es, la falta de respeto al profeta del Señor se había transmitido de los padres a los hijos en la comunidad israelita. Esto se evidenció cuando los jóvenes permitieron que otros jóvenes se burlaran del profeta, que había sido recién nombrado, lo que equivalía a blasfemar en contra de Dios, porque pues Dios lo había elegido, dando la impresión de que Dios carecía de poder. O sea, este insulto hacia su profeta de Dios ofendía directamente a Dios. Y por el bien del pueblo de Israel, esta situación no se podía permitir. Esta clase de impiedad en ningún nivel de la sociedad Jehová lo iba a permitir. Así es de que él iba a castigar a todo aquel que hiciera que sus siervos se vieran ridiculizados y iba a tomar medidas a castigar a esos personas que resultaran culpables.
El texto dice que Eliseo los maldijo en el nombre de Jehová. Este pasaje señala la gran necesidad de tomar con seriedad la autoridad de un siervo de Dios y de no fomentar a nuestros hijos también que les falten al respeto. Hay que tener pues un sentimiento de autoridad con nuestros hijos para evitar que tengan semejantes actitudes. Porque no es por casualidad que justo en ese momento que el profeta clamó a Dios, en ese momento aparecen los osos y despedazaron a 42 de esos jóvenes. Es importante saber que si el Espíritu Santo no hubiera estado con el profeta Eliseo, pues estos osos no hubieran aparecido y el juicio de Dios no se hubiera llevado de forma tan inmediata. De manera que Dios está respaldando a su profeta. El texto dice que Eliseo les dio esa palabra y de inmediato aparecieron los osos. Así es de que, hermanos, tengamos temor cuando querramos hacer algún comentario o establecer algún juicio de algún siervo del Señor. El Señor debe de ser glorificado justo como Él lo merece, porque Dios no le gusta el pecado. Nuestro Señor odia el pecado y castigará castigará a quien ofenda a su siervo y respaldará a sus siervos. Y Dios los cuida en todo momento, como vemos en este pasaje. Así que, hermano, piensa que si verdaderamente amas a tus hijos, debes educarlos e inculcarles el respeto a los siervos del Señor y el respeto a sus mayores. Recordando lo que dice Proverbios 13, capítulo 13, versículo 24. Le voy a pedir a mi hermano Roberto si me hace favor de leernos Proverbios, capítulo 13, versículo 24, por favor. Amén. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Muchas gracias, hermanos. Este tipo de pasajes son muy delicados de abordar, pero ¿saben qué, hermanos? A mí me llamó mucho la atención que yo buscaba imágenes para ilustrar esta situación, para ilustrar justamente lo de los osos y los 42 jóvenes, y yo lo que encontraba eran imágenes para niños. En vez de que encontrar imágenes, pues imágenes normales de las de adultos, yo encontré exclusivamente imágenes para niños. Entonces, esto también debe de tener relevancia porque es algo que nuestros hijos deben de aprender. Toda la palabra del Señor está creada para que nosotros aprendamos de ella y para que instruyamos y corrijamos también a nuestros hijos. Entonces, ellos deben de saber que hubo alguien que le faltó al respeto a un siervo del Señor y que pagó las consecuencias. Entonces, estos pasajes son delicados de abordar, pues vemos a Dios disciplinando de forma sumamente enérgica a unos jóvenes. Pero recordemos que la justicia de Dios existe y aunque su amor es grande, pues su justicia también lo es. Y una falta de respeto tan tremenda ameritaba una gran, pero gran disciplina. Es por ello que Dios nos manda a educar a nuestros hijos en el temor reverente de Dios e inculcarles un profundo respeto hacia Él y hacia sus semejantes, más aún si son siervos del Señor. Todo esto se hubiera evitado si los padres de estos jóvenes hubieran respetado a Dios y les hubieran inculcado a sus hijos el respeto hacia los siervos del Señor. A mí me impactó en sobremanera aprender esta lección tan tremenda, porque pues eran unos jovencitos, eran unos muchachos, pero Dios los disciplinó. Y si tú eres un siervo del Señor que está en un grupo al cual está enseñando, y hermano, a veces es bien difícil estar con jovencitos, sobre todo en el grupo de adolescentes. Yo tuve el privilegio de ser maestra de adolescentes en una iglesia en la cual estuve sirviendo con el favor del Señor, y era un grupo, a mí me tocaron 50 adolescentes. Entonces era 50 adolescentes en un salón pequeño.
Y de verdad que era un grupo muy activo, muy platicador, que les gustaba hacer bromas y era dificilísimo que te prestaran atención. Entonces, hermano, toma esa autoridad que el Señor ya tiene para ti. Tómala y empieza poquito a poquito. Yo batallé con ese grupo porque sí batallé, pero poco a poco el Señor me fue invistiendo de esa autoridad. Y ellos poco a poco fueron aprendiendo más de la palabra del Señor y yo vi cómo se fueron transformando. Era un grupo que me lo mandaban sin Biblia, a que subiera a la clase de adolescentes sin Biblia. Costó mucho trabajo que llevaran su Biblia, más trabajo aún que llevaran su libreta para que tomaran notas. De verdad, fue algo que poco a poco el Señor fue trabajando en sus corazones y me fue revistiendo de autoridad, porque después yo entraba, iniciaba la clase y ellos guardaban silencio. Fue como si fueran dos grupos diferentes con el que empezamos y con el que fuimos avanzando, cómo se fueron transformando. Así es de que yo quiero animarte a ti que estás en una clase de adolescentes porque es bien duro trabajar con ellos, pues ellos también están pasando por muchos cambios en sus personas, sus cuerpos están cambiando y tienen historias detrás también a veces muy dolorosas que pues ellos también están luchando con ellas y a veces el mismo niño que hoy te abraza y maestra y te quiero mucho y así, a la siguiente clase entra azotando puertas. Entonces, no te desanimes y, y inspírate en el amor de Dios y pídele al Señor que te ayude y que Él vaya obrando en los corazones de estos jóvenes y confía en esa autoridad espiritual que el Señor ya te ha dado y que por algo te está poniendo ahí. Bueno, pues vamos a nuestro bloque de estudio número 2 y se titula No hay profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él. Y vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 3, del versículo 1 al 27. Por favor, le voy a pedir a mi hermano Roberto si me hace favor de darle lectura. Es Segunda de Reyes, capítulo 3, versículos 1 al 27. Amén. Dice así: Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal, que su padre había hecho. Pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados, y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. Pero muerto Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Salió entonces de Samaria el rey Joram y pasó revista a todo Israel. Y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá: el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió: iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como los suyos. Y dijo: ¿por qué camino iremos? Y él respondió: por el camino del desierto de Edom. Salieron pues el rey de Israel y el rey de Judá y el rey de Edom, y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que los seguían. Entonces el rey de Israel dijo: ¿qué ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas? Mas Josafat dijo: ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo: este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. Entonces Eliseo
dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió: no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara a ti, ni te viera. Mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo: así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así: no veréis viento, ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos, y destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa hermosa, y talaréis todo un buen árbol, cegaréis todas las fuentes de aguas, y destruiréis con piedras toda tierra fértil. Aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece sacrificio, he aquí, vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de aguas. Cuando todos los de Moab oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, se juntaron desde los que apenas podían ceñir armadura en adelante, y se pusieron en la frontera. Cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre, y dijeron: esto es sangre de espada. Los reyes se han vuelto uno contra otro, y cada uno ha dado muerte a su compañero. Ahora pues, Moab al botín. Pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron de delante de ellos, pero los persiguieron, matando a los de Moab. Y asolaron las ciudades, y en todas las tierras fértiles echó cada uno su piedra, y las llenaron. Cegaron también todas las fuentes de las aguas, y derribaron todos los buenos árboles, hasta que en Kir-Hareset solamente dejaron piedras, porque los honderos la rodearon y la destruyeron. Y cuando el rey de Moab vio que era vencido en la batalla, tomó consigo 700 hombres que manejaban espada, para atacar al rey de Edom, mas no pudieron. Entonces arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar, y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Y hubo grande enojo contra Israel, y se apartaron de él y volvieron a su tierra. Amén. Muchas gracias, hermano. Hermanos, Joram, el 9º rey de Israel, hijo de el rey más malo de Acab y su esposa Jezabel, heredó el trono luego del corto reinado trágico de su hermano Ocosías, quien era su madre, su madre ahora, era su hermano por parte de su madre y de su padre. Desobedeció a Dios durante el reinado de 12 años, imagínense, pero no al mismo grado que sus padres, porque quitó uno de los ídolos construidos por Acab. Joram continuaba las prácticas de Jeroboam, auspiciando la adoración en la capilla de Betel y también en la de Dan, donde estaba el becerro de oro, de modo que siempre fue un rey apóstata. Por su parte, al morir Acab Mesa, el rey de Moab, rehusó seguir pagando el enorme tributo a su vecino. Como sus dominios comprendían extensos campos de pastoreo, pagaba como tributo anual la lana de 100,000 carneros y 100,000 corderos. Aún en nuestros días es costumbre en Oriente pagar los derechos e impuestos con los frutos o productos naturales de la tierra. Mesa, el rey Mesa, mostró sus intenciones claras de rebelarse contra Israel, país que había dominado ese territorio desde los tiempos del rey David. Y vamos a leer para ver cómo fue esta batalla, 2 de Samuel
capítulo 8, versículo 2. Le voy a pedir a mi hermano Roberto si me hace favor de leerlo. Segunda de Samuel 8:2. Por favor, hermano Roberto. Amén. Derrotó también a los de Moab y los midió contra un cordel, haciéndolos tender por tierra. Y midió 2 cordeles para hacerlos morir y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Muchas gracias, hermano. Entonces aquí vemos cómo ellos pues venían fielmente pagando su tributo porque habían sido vencidos y habían aceptado ese trato. Pero viene este rey Mesa y dice, yo ya no quiero seguir pagando y me voy a rebelar contra el pueblo, ¿verdad? Entonces, Joram actuó con prontitud y también con seriedad, comenzando por inspeccionar minuciosamente su ejército y luego estableció contacto con su aliado Josafat, el rey de Judá, y pues Josafat se mostró bien dispuesto a unirse a la guerra para vencer una vez más a Moab. Entonces, decidieron evitar la ruta más directa que implicaba cruzar el río Jordán. Entonces, si hubieran atravesado por este otro lado, por aquí, pues hubieran atravesado bien fácil, pero esta área probablemente estaba bien cuidada, bien resguardada con ejércitos y pues dijeron, no, pues por ahí no le vamos a dar porque si no nos pueden vencer. Entonces, posiblemente por eso decidieron tomar una ruta más larga, que es la que señalamos aquí, la que señalamos aquí, sirve que pasaba por acá por Judá para unirse a Josafat y atravesaban hacia este otro lado para tener un acceso pues sin tanto ataque militar y pues ya más fortalecidos con su aliado que también era el rey de Edom. El viaje duró más de lo esperado y pues por ello después de 7 días ya no tenía ninguna provisión de agua. Y mientras Joram culpaba a Dios por la situación desesperada, Josafat quería buscar su rostro, consultando a uno de sus profetas, ya que en el pasado ellos habían suplido su necesidad de agua en momentos de gran necesidad. O sea, Josafat conocía de Dios, conocía lo que Dios había hecho en el pasado por su pueblo y sabía que esa necesidad que tenían de agua, pues el Señor estaba en posibilidad de suplirla. Por eso es que buscaba a su profeta para consultar por medio de él a Dios. Y vamos a ver este momento en Éxodo 17, versículos 1 al 4, este momento en el que el pueblo igual desfallecía por falta de agua y Dios utilizó a su siervo. Para eso le voy a pedir a mi hermano Roberto que me haga favor de leer Éxodo 17 del 1 al 4. Del 5 al 7, hermana. Ay, perdón, del 5 al 7. Sí, perdón, 5 al 7. Es que hay que corregirlo. Bueno, dice así, y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeases el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla entre los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Amén. Muchas gracias, hermano Roberto. Pues aquí estamos viendo cómo Josafat tenía entendimiento del poder de Dios para proveerles en esta necesidad. Y hermanos, nosotros también debemos de tener en mente todas las cosas que Jehová ha hecho por su pueblo, todas las cosas que nuestro Señor ha hecho por su pueblo, porque nuestro Dios es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y será el mismo mañana. Esa inmutabilidad del Señor nos debe de mantener firmes y nos debe de hacer saber que todas estas cosas fueron escritas para que nosotros aprendamos de ellas. Pero ¿sabes qué tenemos que hacer, mi hermano? Conocer la palabra del Señor y dedicar tiempo a pasar en el estudio de su palabra, así como lo estás haciendo ahorita. Dedicar tiempo para aprender más de Él y saber de lo que Él es capaz.
y poder estar tranquilos en tiempos difíciles, así como este rey Josafat que dijo, hay aquí por profeta del Señor que podamos consultar y nosotros también sepamos que el Señor está en posibilidad de hacer cualquier cosa porque Él es omnipotente. Bien, como podemos observar, Josafat sabía que Dios tenía poder suficiente para suplir tan tremenda necesidad, contrario a Joram, quien culpaba a Dios por la situación. Muy probablemente porque su pecado de idolatría lo acusaba y pensaba que Dios le daría muerte por tal pecado. Además, Josafat tenía fe en que podía acercarse a Dios y preguntarle cuál era su voluntad en esa situación y que les diera dirección de qué es lo que deberían de hacer. Esto nos debe de dejar una lección muy importante a nosotros como a Joram. Si tenemos un pecado que nos aleja de Dios, lo primero que tenemos que hacer es pedirle perdón al Señor por ese pecado y reconocerlo, eh, pidiéndole que nos ayude, que nos lleve a mantener esa comunión con nuestro Señor. Eh, Vamos a ver qué dice Proverbios 28:13. Hermano Roberto, si nos hace favor. Amén. El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se Alcanzará, aparta, alcanzará misericordia. así es. Entonces, muchas gracias, hermano Roberto. Entonces, nosotros vemos cómo el Señor nos está llamando, ¿verdad? A que si tenemos un pecado, no lo cubramos, al contrario, lo llevemos delante de Él, lo confesemos y que Él nos fortalezca para apartarnos de Él y entonces así podamos alcanzar misericordia. Hermano, si tú tienes un pecado con el que estás batallando, si tú hoy tuviste una caída de pecado, no digas, híjole, ¿y ahora cómo llego a la noche y cómo voy a orar a Dios? Y mañana, ay, pues, ¿cómo le voy a decir al Señor si yo tuve este comportamiento que yo sé que al Señor no le agrada? Al contrario, hermano, acércate al Señor y confiesa tu pecado y dile, Señor, pues mira, tú sabes que yo caí de esta manera y pues yo sé que eso a ti no te gusta. Yo te suplico que me fortalezcas, que me ayudes a apartarme de este pecado, que me permitas no volver a tener este comportamiento para que yo no te siga ofendiendo más. Ayúdame, Señor, para mantener una comunión sólida e íntegra contigo. Bueno, hermanos, en los versículos siguientes leemos, mas Josafat dijo, ahí está. Mas Josafat dijo, ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo, este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel respondió, no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti ni te viera. Imagínense, hermanos, un oficial de Joram le informó de la presencia de Eliseo, el cual se identificó como el ayudante del siervo de Elías. Perdón, el ayudante o siervo de Elías. Entonces, los 3 reyes descendieron a su encuentro, es decir, a su tienda que estaba cerca del campamento. Aquí la pregunta es, ¿qué hacía Eliseo ahí, en medio de un campamento militar? Probablemente el Espíritu de Dios lo había dirigido ahí con este propósito especial. Enseguida, los 2 reyes de los reinos divididos fueron a ver al profeta, no solo por respeto, sino para suplicar su ayuda. Pero el rey de Edom, que en realidad probablemente era un virrey del reino de Judá, los acompañó. Esta es la primera vez que Eliseo se envuelve en asuntos políticos, jugando un papel crítico como mediador de la palabra de Jehová.
Esta situación cobra relevancia, pues es la única narración bíblica en la que vemos a un profeta junto con los soldados en un campamento militar. En el texto leemos que Eliseo lo rechazó severamente al rey, despreciándole y mandándole que fuera a consultar a Baal y a sus adivinos. Por eso le dijo, anda con los profetas de tu padre y de tu madre. Pues él sabía que el rey de Israel estaba a favor de la idolatría, pero la condición dolorosa y especialmente el lenguaje suplicante de los reyes, además del hecho de que reconocieron la mano del Señor en medio de su angustia, hicieron que el profeta manifestara puntualmente que solo por respeto a Josafat, el verdadero siervo del Señor, tomaba algún interés en Joram. Hermanos, ¿qué hubiera pasado si los reyes hubieran tenido agua suficiente para todo el recorrido? ¿Igualmente buscarían a Dios para que les diera dirección? Pues la respuesta la podemos imaginar. Sin embargo, hermanos, es importante buscar a Dios todos los días de nuestra vida. Buscar su dirección y guía en todo momento, no solo cuando las cosas pintan mal o peligrosas, o solo porque de estas solamente Dios nos puede sacar. Hermanos, hay veces que nosotros pasamos días, semanas pidiéndole a Dios por alguna situación complicada en la que estamos, por alguna situación difícil. Y cuando Dios nos da la salida, muchas veces no somos para regresar a darle gracias semanas y días por el mismo tiempo, por lo menos que pasamos pidiendo. A veces ni siquiera nos acordamos de darle las gracias. Así es de que no seamos creyentes de situaciones difíciles. Seamos creyentes en las buenas y en las malas. Tengamos un propósito firme de seguir a Dios, de adorar a Dios y de estar en comunión con Él. Estemos en abundancia o estemos en escasez. Estemos en salud o estemos en enfermedad. Porque ese es precisamente el llamado que tenemos para con nosotros. No solamente cuando decimos, híjole, pues de esta solamente Dios. Es importante confiarle a Él todos y cada uno de los días de nuestra vida y cada decisión que tomemos, porque vamos a ver qué dice Proverbios 14:12. Hermano Roberto, si me hace favor. Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Muchas gracias, hermano Roberto. Qué diferente hubiera sido que este rey hubiera, así como midió minuciosamente cada uno de sus recursos que él tenía, si sus ejércitos estaban bien, si la ruta por la que nos vamos a ir, si hubieran dirigido esta campaña a Dios, si hubieran tomadose un tiempo de pedirle al Señor su dirección, tal vez no hubieran pasado estas tremendas sequías que pasaron de que se les acabó el agua y todo eso. Y nosotros a veces también le hacemos igual. A veces primero damos el paso y después volteamos a buscar al Señor a ver si nos acompaña. Hagámoslo al revés, hermanos. Entendamos que hay cosas que a nosotros nos parece que sí, que esto, mira, este plan de todas, no tiene falla. No va a pasar nada. Esto está estudiado, pero sí, minuciosamente. Y a la mera hora es camino de muerte. Entonces, mejor confiemos al Señor nuestros caminos y pidámosle a Él día a día de su dirección. El profeta Eliseo hizo la siguiente petición en los versículos siguientes de nuestro estudio. Mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo, así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así, no veréis viento, ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros, y vuestras bestias, y vuestros ganados, y esto es cosa ligera para los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos, y destruiréis toda la ciudad fortificada y toda villa hermosa, y talaréis todo buen árbol, cegaréis todas las fuentes de agua, y destruiréis con piedras toda tierra fértil. El efecto de la música para confortar el espíritu es muy estimado en el Oriente.
Aunque algunos interpretan la presencia de un músico como evidencia de que los profetas solían inducir un estado de alabanza y oración, además es posible que debido a las circunstancias trágicas, Eliseo quería música suave y calmada para sentirse tranquilo delante de Dios y como consecuencia inspirar un momento de ánimo conducente a que Dios le revelara su voluntad. Me gusta mucho, hermanos, me gusta mucho ver cómo el profeta Eliseo se toma un tiempo para buscar el rostro de Dios en las condiciones adecuadas, dándole su propio tiempo al Señor, su propio espacio, su adoración. Aprendamos de él a buscarle así en forma adecuadas, a solas y con alabanzas, reconociendo su grandeza mientras entramos en intimidad con él. Dios de igual manera le iba a revelar su voluntad a su siervo, pues para algo lo llevó hasta allá. Pero qué bonito testimonio da ver de qué manera reverente le busca Eliseo a su Señor. Esto debe ser una lección bien importante para nosotros, porque a veces llegamos al momento de orar al Señor y ya pues ya estamos bien cansados y ya tenemos mucha prisa porque me tengo que levantar a tales horas y tengo que ir corriendo al trabajo y al Señor pues en la noche y pues en la noche pues ya acabo de cenar. Dediquemos un tiempo, hagamos como hizo este profeta, un espacio en medio de todo lo agitado, en medio de todo el ruido que tenemos. Apartémonos, busquemos un lugar para tener intimidad con nuestro Señor en las condiciones adecuadas. También tenemos ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien buscaba también un tiempo a solas con Dios para estar en contacto con Él, para buscar su rostro, para tener intimidad. Vamos a Lucas capítulo 5, versículos 15 y 16. Por favor, hermano Roberto, Lucas 5, versículos 15 y 16. Pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Gracias, hermano. Nuestro Señor Jesucristo nos muestra una vida ministerial y una vida de oración. Aprendamos de su ejemplo y dediquemos tiempo para estar con Dios a través de la oración y el estudio de su palabra y tener ese tiempo apartado. Fíjense, hermanos, a mí me llama mucho la atención que a veces nuestra carne no quiere orar. Por más que nosotros que le hacemos, no queremos orar. Pero ¿saben qué? Fíjense, hermanos, yo me he dado cuenta de que hay cosas que no nos gusta hacer. Por ejemplo, a mí no me gusta limpiar los vidrios de mi casa porque me quedan mal y los limpio de un lado y veo una mancha y digo, ay, no, creo que no está de este lado, está del otro. Y le limpio del otro lado la mancha y sigue la mancha ahí. Entonces me regreso del otro lado. Pero ¿saben qué, hermanos? Que yo dije, ya no más. Voy a ir haciendo una técnica, voy a buscar la manera de que cuadrito por cuadrito de las ventanas de esta su casa, las vaya yo limpiando de manera uniforme para que me queden bien. ¿Y saben qué? A la vuelta de estar práctica y limpia, como que ya puedo determinar, bueno, si la mancha está del otro lado o de este lado. ¿Saben por qué? Porque pasé mucho tiempo practicando. Hagamos eso también con nuestros tiempos de oración. Si a tu carne no le gusta orar porque le gana el sueño, porque la mente divaga y se te va para otro lado, porque ya pasó una mosca y ya me distraje, sigue haciéndolo una y otra vez. Síguelo haciendo porque a la vuelta de tanta práctica, tú ya vas a poder tener tu mente bien dirigida con el Señor y tú vas a notar que cada vez hay un diálogo más hermoso, tú cada vez puedes decirle cosas más bonitas, cada vez te vas olvidando de todo lo que oyes cuando escuchas orar a tantos hermanos y vas agarrando cositas porque, ay, qué bonito dijo, yo también lo voy a decir. Te vas alejando de eso hasta que fluye un diálogo natural, un diálogo de intimidad, un diálogo irrepetible que solamente sale de tu espíritu hacia la comunión con el Padre. Entonces, hermano, si a ti te cuesta trabajo, perfecciónate en ello, sigue practicando.
y hazlo cada vez más metódicamente para que lo puedas tener en un tiempo apartado con tu música de alabanza que a ti te gusta, que es las cosas más bonitas que le quieres decir al Señor. Y entonces así vas a comenzar a ser un experto en oración. Bueno, cuando la mano de Dios le sobrevino a Eliseo, pronunció la palabra profética con dos promesas. La primera, los aliados tendrían una superabundancia de agua sin presenciar tempestad alguna, pero tendrían que hacer muchos estanques. Y la segunda, su misión militar en Moab tendría éxito y ellos deberían de destruir toda la tierra. La palabra profética se cumplió a la mañana siguiente. Este milagro no solo trajo auxilio al angustiado ejército israelita, sino destrucción a los moabitas. En los versículos 20 al 25 leemos lo siguiente. Aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de aguas. Cuando todos los de Moab oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, se juntaron desde los que apenas podían ceñir la armadura en adelante, o sea, desde jovencititos, y se pusieron en la frontera. Cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre y dijeron, esto es sangre de espada. Los reyes se han vuelto uno contra el otro y cada uno ha dado muerte a su compañero. Ahora pues Moab al botín. Pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron por delante de ellos, pero los persiguieron matando a los de Moab y asolando las ciudades. Y en todas las tierras fértiles echó cada uno su piedra y las llenaron y cegaron también todas las fuentes de agua y derribaron todos los buenos árboles hasta que Kir Aseret solamente dejaron piedras porque los honderos les rodearon y los destruyeron. Los moabitas, viendo el agua bajo los refulgentes rayos del sol matinal, la vieron roja como sangre. Creyeron que los reyes confederados habían peleado pues entre sí y que el campo se había empapado con su sangre, de modo que lanzándose a su campamento con la expectativa de encontrar grandes despojos, fueron sorprendidos por los israelitas, los cuales, estando preparados para la batalla, lucharon y los persiguieron. Su país fue arruinado de tal manera que esta ha sido considerada la máxima desolación de Oriente. Fíjense, históricamente así quedó plasmada como la máxima desolación en el Oriente. Esta orden de destruir las ciudades fortificadas, cortar los árboles, cegar las fuentes de agua y destruir la tierra fértil se dio en el contexto de un juicio debido a la maldad del pueblo de Moab. Fíjense. Hermanos, de que Dios es amor no hay duda alguna, pero veamos qué dice Salmos 7, versículos 11 al 15. Hermano Roberto, si nos hace favor de leer Salmos capítulo 7, versículos 11 al 15. Amén. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo, ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Roberto. Pues, hermanos, aquí vemos, o sea, Dios es amor, pero este pueblo de Moab, pues Dios ya también lo había tenido en consideración para un juicio. Y en esta ocasión, pues esto fue el medio por el cual Dios ejecutó un juicio contra ellos.
Y muchas veces, hermanos, nos concentramos en escuchar solo del amor inagotable de Dios y nos queremos olvidar de su justicia. Este era un pueblo malvado que adoraba al falso dios Quemos, de manera que Dios les aplicó justicia y por ello leemos en los versículos siguientes: y cuando el rey de Moab vio que era vencido en la batalla, fíjense nada más, tomó consigo 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom, mas no pudieron. Entonces arrebató a su primogénito, que había de reinar en su lugar, o sea, era su hijo más preciado, porque era el heredero al trono, el que continuaría su linaje, y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Y hubo grande enojo contra Israel, y se apartaron de él, y se volvieron a su tierra. Quemos era considerado el dios de la guerra para los moabitas, y la victoria era considerado, perdón, el rey de la guerra, el dios de la guerra y de la victoria. Era su dios principal de los moabitas. Y es por esto que el rey, en su desesperación, sacrificó a su hijo en holocausto a la vista de todos, incluyendo de sus enemigos. Esto lo hizo para obtener el favor de este falso dios, pero fueron vencidos y volvieron a su tierra, pues totalmente derrotados. Hermanos, como vemos en esta clase, Dios obró 2 milagros a través de su siervo, Eliseo. Cada uno de ellos tenía un propósito particular. En el caso de los muchachos y los osos, el propósito era afirmar a Eliseo como su profeta y que le tuvieran respeto. Y en el segundo, cuando da la palabra profética por parte de Dios a los reyes, preservarle la vida a su pueblo al darles agua y victoria contra el pueblo de Moab. Esto nos debe de enseñar que cada vez que Dios obra un milagro, siempre hay un propósito. Hace muchos años, cuando yo recién conocí del Señor, estaba platicando con personas porque yo conocí del Señor y de pronto me encontré con muchísima gente que era conocida mía, pero que yo no sabía que ellos también eran hijos de Dios. Entonces, en una plática, esa persona me dijo que había ido a un concierto cristiano y que había estado bueno el concierto, tan fabuloso que del cielo habían comenzado a caer, bueno, del cielo, digamos, del techo, ¿no? Del techo de la sala de conciertos, habían empezado a caer abundantes piedras preciosas, brillantes, esmeraldas, rubíes, por aquí, por allá. Y yo me acuerdo que yo recién conocida al Señor, pero yo decía, pues sí, pero, o sea, yo me quedé pensando en mi mente, ¿verdad? Pero ¿por qué Dios haría eso? ¿Por qué lo haría? Porque ahora que ya tengo más años en el camino del Señor, nosotros vemos que cada uno de los milagros que Dios obró siempre tienen un propósito. Y nosotros también debemos de entender que cuando nosotros le pedimos a Dios que obre un milagro en nuestras vidas, entendamos que debe de haber un propósito. Porque ni modo que diga, Señor, por favor, mira, sáname mi pierna, sánamela, Señor, para que yo pueda seguir bailando salsa. No tendría ningún sentido. Si Dios va a obrar un milagro en nuestras vidas, es porque Él tiene un propósito en ellas. Entonces, nosotros también debemos de ser sabios y de decirle, Señor, por favor, ayúdame en esta circunstancia y muéstrame cuál es tu propósito en medio de todo esto. Sea que tu respuesta sea sí o tu respuesta sea no, ayúdame a entender cuál es tu voluntad en mi vida. ¿Cuál sería el propósito de que Dios obrara milagros así, sin ton ni son? La verdad, no existiría ninguno. Si Dios ha obrado un milagro en tu vida, piensa, ¿para qué Dios lo hizo? Y trabaja en su reino, y trabaja en compartir el evangelio, y trabaja en compartir el testimonio de tu vida para que a través de tu testimonio también muchos se den cuenta del poder del Señor y cómo sigue obrando y cómo sigue manifestándose a sus hijos aún
en estos tiempos, Él sigue manifestándose a nosotros a través de haciendo cosas maravillosas en nuestra vida, pero siempre con un propósito. Hermanos, tengamos inteligencia espiritual también cuando escuchemos milagros que suceden con otras circunstancias, como esto que les platico yo, de que del techo empezaron a llover diamantes y brillantes. Tengamos inteligencia espiritual. Recordemos lo que dice Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 10. Hermano Roberto, por favor, Colosenses 1, 9 a 10, si nos hace favor de darle lectura. Amén. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Muchas gracias, hermano Roberto. Pues aquí vemos exactamente lo que Dios nos está diciendo. Ser llenos del conocimiento de su voluntad del Señor. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. El Señor, esto no es un llamado para nosotros, para que no es así como, pues es que, pues si me dijeron que cayeron brillantes, pues sí han de haber caído. No, seamos inteligentes y sobre todo entendamos que nosotros debemos de andar como es digno del Señor, agradándole en todo y lo más importante, llevando fruto en toda buena obra. Es importante que aprendamos a descansar en el Señor y que entendamos que Dios tiene ya lista toda provisión para satisfacer nuestras necesidades, así como con Eliseo, que necesitaba infundir respeto y autoridad espiritual como el nuevo profeta de Dios, y el Señor lo respaldó delante de los muchachos, y que también tiene poder para satisfacer nuestras necesidades físicas, como el ejército que necesitaba agua y Dios proveyó agua en abundancia. Así también Dios está pendiente de nosotros y de todo tipo de necesidades por las cuales estemos atravesando. Aprendamos a descansar en Él, como lo dice Filipenses 4:19. Lo voy a leer para ustedes. Dice así: venid a mí todos los que y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, pues así terminamos esta parte de enseñanza, que pues el Señor nos edifique en el conocimiento de su palabra y nos haga entender, ¿verdad?, cómo Él es nuestro proveedor de todo lo que necesitamos. Y ahora vamos a pasar al tiempo del maestro y el tiempo del alumno. Entonces, en esta ocasión, pues ustedes ya están sabiendo, esta clase pues es una clase diferente, la tenemos grabada, y pues vamos a proceder a darle lectura a las preguntas. Entonces, la pregunta número 1 dice: ¿qué piensas de lo ocurrido a los muchachos de los que habla este texto? Y yo le voy a pedir a mi hermano Roberto que por favor nos comparta su respuesta. Amén. Sí, hay algo muy importante aquí, porque nos podemos preguntar, pero ¿en base a qué? ¿Cómo Eliseo va a maldecir? O sea, ¿en base a qué? Pero bueno, Eliseo se basó en algo muy importante, en la escritura. O sea, según Levítico, capítulo 26, versículo 21-22, dice lo siguiente. Levíticos, capítulo 26, versículo 21 al 22. Y dice así: si anduvierais conmigo en oposición y no me quisierais oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Y el versículo 22 dice: enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. O sea, no fue Eliseo quien envió los osos. Él solo expresó el juicio divino,
según lo escrito en Levítico, como lo leímos ahora. Fue Jehová quien envió los osos por la burla de ellos ante Eliseo, ya que al ser un mensajero de Dios se estaban burlando no de Eliseo, sino del Todopoderoso, y y los disciplinó de esa manera el Señor Jehová. Efectivamente, hermano Roberto, y esto es lo que veníamos compartiendo, ¿verdad? Qué bonito es saber las promesas del Señor, qué bonito es saber de su amor inagotable, qué bonito es saber de su fidelidad, pero cuando nosotros vemos de su justicia y de que Él imparte justicia, pues ya así como que decimos, ay, pues ahora qué está sucediendo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es posible que el Señor, no, es que Él de antemano ya nos trazó un camino y cuando nos salimos, pues también nos tiene que regresar. Adelante, hermano Roberto. Sí, amén. Gálatas, capítulo 6 y 7 dice algo muy A lindo. ver. Y dice así, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pues aquí vemos claro, aquí tenemos una palabra clave que es burla, ¿verdad? Entonces, al estarse burlando de su siervo, se estaban burlando también de Dios, porque Dios lo puso. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que en la oposición hay un juicio y que en la burla, pues una consecuencia. Qué bonito texto. Muchas gracias, hermano Roberto. Este texto de verdad bien edificante. ¿O qué le parece a usted? Amén, amén, hermana. Sí, claro, claro. Nos deja una buena, ¿cómo se llama? Un buen ejemplo y una disciplina a seguir, ¿verdad? Con todos los siervos de Dios, ¿verdad? Definitivamente. Eso que andan a veces hablando uno del pastor, que otro, que hay que tener mucho cuidado. Sí. Y pues sobre todo en condiciones que a veces hasta las iglesias se separan, se llegan a dividir por comentarios, por situaciones acerca del pastor. No debemos de tomar a la ligera esto que Dios nos está enseñando esta noche, porque pues a veces en medio de nuestras emociones, en medio del enojo, de la tristeza, de muchas emociones que tenemos adversas, a veces se nos ocurre decir cosas, pero la verdad el Señor siempre está al pendiente y respaldando a sus siervos. Pues vamos a la pregunta número 2 que dice, ¿por qué piensas que tuvieron esa actitud con Eliseo? O sea, hablando de los muchachos. Hermano Roberto, por Sí, favor. amén. Bueno, hermana, bueno, muy importante esta pregunta, ¿verdad? La actitud, bueno, acordemos que eran muchachos, que eran jóvenes, ¿verdad? O sea, primeramente esos muchachos eran de Betel, un centro religioso de la idolatría, ¿verdad? En el Ah, reino del norte. exactamente. Es posible que tal vez le estaban advirtiendo que no condenara su inmoralidad, como lo había hecho Elías anteriormente. O sea, ya ellos eran jóvenes, pero sus padres pues ya les habían contado y todo. Elías una vez lo hizo de esa manera, ¿verdad? Condenó la inmoralidad y sufrieron por eso también. O también burlándose, ya que no creían en la historia de Eliseo, porque, es decir, la historia de Eliseo, perdón, la historia de Elías. O sea, cuando dio testimonio del carro de fuego. O sea, o sea, que había sido arrebatado Elías. Entonces, Eliseo, pues tuvo que haber contado la historia de cómo había sido Elías arrebatado, y eso pues también causaba burla o nadie lo creía, ¿verdad? Porque eso sí lo vivió él personalmente. Y entonces, pues tal vez se burlaban de él tal vez por eso, cualquier otra manera, ¿verdad? Pero el problema es que existió una burla de parte de ellos Así es. y también más que todo por la ideología de ellos, la creencia religiosa que tenían, ¿verdad? Entonces puede ser que de ahí la actitud de ellos contra Eliseo fue por una de esas, ¿verdad? Existirán otras también. Sí, hermano, fíjate que aquí esto que mencionas es muy importante. Al tener un corazón idólatra, pues ya no estaba Dios en el centro de sus vidas, ya estaba ese falso ídolo ocupando su lugar. Entonces ya no había, si no había respeto por Dios mismo, pues mucho menos por su siervo. Y ahí viene esto que que usted menciona, hermano, que es la incredulidad, ¿verdad? Ahí ya están ellos diciendo, pues una persona más, pues una persona más que viene y que nos dice que no sé qué, y pues estas son cuestiones que probablemente, bueno, al ser jóvenes, ¿verdad? También, ¿dónde lo escucharon? En sus casas. Entonces, a veces
nosotros salimos de la iglesia y vamos comentando, ay, ahora sí, ni me gustó, ni me gustó lo que enseñó el hermano, qué bárbaro, se veía que se lo sacó de la manga, ni siquiera venía, o no sé, hacemos comentarios sobre lo que vivimos en la iglesia, algún hermano que no nos saludó, que vimos tal cosa que estaba mal puesta, que una escoba que estaba por ahí tirada, que porque, o sea, todo puede llegar a suceder, ¿no? Y nosotros comentamos eso, pero nuestros niños vienen atrás escuchando. Claro que cuando ya tienen una edad en la cual nosotros le decimos, levántate, vámonos a la iglesia porque ya es hora. Ay, ¿para qué? Si ya ves que el hermano, aquel, fulano, luego el pastor ni se prepara. Ay, no, 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 no. Yo ya no quiero ir a la iglesia. Nos cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque la educación del respeto hacia el siervo de Dios y la exposición de su palabra viene desde casa. ¿Y quién la tiene que fomentar e inculcar sobre los hijos? Pues los papás. Es nuestra responsabilidad moldear el respeto por la casa de Dios, el respeto por los siervos que están atendiendo, que están sirviendo a Dios a través del servicio a sus hermanos. Es responsabilidad nuestra el ir moldeando a nuestros hijos para que ellos con respeto y con devoción vayan domingo a domingo a la iglesia, para que cuando nosotros ya no estemos, mira, ellos solitos agarren camino y se vayan a la iglesia y empiecen a servir a sus hermanos. Entonces, pues sí, esto de tener un corazón idólatra, de caer en la incredulidad, pues también tiene un poquito de parte en la educación que hemos dado a nuestros hijos y que dieron los hijos los padres de estos muchachos a estos jóvenes que lamentablemente 42 de ellos, 42 fueron devorados por 2 osos. Entonces, son enseñanzas duras de escuchar, pero que también el Señor así con mano firme nos quiere llamar la atención y decirnos qué es lo que debemos de hacer como padres y qué debemos inculcar a nuestros hijos. Muchas gracias, hermano Roberto. Y vamos con nuestra pregunta número 3, que dice, comenta alguna ocasión en que hayas puesto una medida disciplinaria a un hijo tuyo y te haya dolido hacerlo. A ver, hermano Roberto, pues en vista Amén, de que aquí está, le va a tocar decirnos. amén, amén, amén. Bueno, bendito sea Dios. Y eso me recuerda a Proverbios 22 y capítulo 6. Perdón, capítulo 22 y versículo 6, donde dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces hay que instruirlo, disciplinarlo, ¿verdad? Bueno, en segunda pregunta, bueno, que algo que me haya dolido hacerlo, pues sí, me dolió algo y que hice con mi hijo, ¿verdad? Yo a él nunca le pegué, ve qué cosa más increíble. Cualquiera dirá, qué raro, nunca le pegó. Pues así fue, la verdad es esa. Solo una vez le pegué una nalgada a mi hijo, ay, qué cosa más increíble. Y me dolió hacerlo, a él también le dolió, pero fue por disciplina, ¿verdad? No fue por otra cosa. Y no fue, pues fue con la mano, que le di una nalgada, pero bien pegadita, ¿verdad? Y viera que, bueno, nunca más en la vida tuve necesidad de hacerlo. Otra vez, gracias a Dios. O sea, eso fue para... Y era que muchacho más excelente, por Dios. Bueno, esa nalgada nos dolió a los dos tanto, que bueno, que ni él ni yo. O sea, pero lo bueno fue que sirvió la disciplina. Sí, 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 gracias a Dios. Sí, Sí, gracias. ¿cómo sintió su corazón de darle disciplina a su hijo? En el momento me sentí un poco pues triste y de todo, pero después me di cuenta que había sido lo correcto, increíblemente. ¿Por qué? Porque fue una buena lección para él y para mí también. Ay, hermano, pues mire, dijo el Señor Jesucristo, si ustedes siendo malos, buenas cosas dan para sus hijos, cuanto y más vuestro Padre que está en los cielos. Pues yo le voy a decir que Dios es un padre y cuando Él dictó esta disciplina para estos jóvenes, también su corazón se dolió, pero era necesario y al final fue bueno porque dio más autoridad espiritual a su profeta y era necesario por la misión que le había encomendado. Entonces, estas faltas de respeto no podían seguirse multiplicando ni replicando que a todos lados donde fuera el profeta le fuera a cualquiera a decir cualquier cosa. Esta fue una lección grandísima. Yo me acuerdo cuando mi pequeña, mi Anne estaba chiquita,
Me acuerdo muy bien que estaba justamente aquí, yo estoy en el comedor, a espalditas está el área de la cocina y luego el área de servicio. Entonces, ella estaba ahí y estaba pequeñita, tendría como unos 4 años. Yo tampoco fui una mamá golpeadora porque la verdad yo vengo de un entorno así y es horrible. Pero de las poquísimas veces, 3 veces que le tuve que dar una nalgada a mi hija, una de ellas fue por esa situación, porque estaba ella ahí y había teníamos unos pájaros en la parte de afuera y había un bote grande lleno de alpiste. Y ella estaba ahí chipoteando y yo le dije, hija, por favor, no te estés ahí, mira, se va a caer todo el alpiste. Y no quiero problemas porque se caiga el alpiste. Porque el alpiste, hermano, se cae y como es chiquito y rebota, te hace, pero en ahorita se te hace, pero sí, una alfombra de alpiste. Entonces yo, hija, quítate de ahí, ya quítate de ahí. Bueno, a la segunda que le dije, quítate de ahí, ya se había caído el bote. Y se hizo un reguero. Y lo peor fue que la persona que estaba con los pájaros le llamó la atención, pero eso como que yo dije, qué necesidad de que si yo le estoy diciendo, y le di su nalgada, igual como dice el hermano Roberto, le di la nalgada, pero me dolió tanto darle una nalgada, pero tanto que pues, y lo primero que le dije es, te dije que te quitaras, no te quitaste, ya se cayó, ándale, para que otra vez que tu mamá te dé una indicación, tú aprendas a obedecer. Y pues sí, hermanos, verdaderamente yo pienso en el corazón de Dios al tener que dar disciplina a estos jóvenes y yo pienso que pues también Él se dolió de tener lo que hacer, pero como dijo el hermano Roberto, pues era necesario, ¿verdad? Y vamos a nuestra pregunta número 4 que dice, ¿crees que si las condiciones del ejército de Israel hubieran sido otras, habría buscado a Dios? ¿Habrían buscado a Dios? Y le voy a pedir a mi hermano Roberto que nos comparta su respuesta. Bueno, en mi caso, yo pienso que bueno, la necesidad los hizo buscar palabra de Jehová, ¿verdad? En Eliseo. Eso le pasa a muchos cuando están en problemas. O sea, ahí es donde buscan a Dios. O si no, no lo buscan. Pero yo le puedo decir a cualquier persona que me esté escuchando que si no creen en Dios, como estos que tenían a Baal y eran idólatras, que lo busquen y se van a dar cuenta de lo que Dios hace, las grandezas que Dios hace y los milagros. Y no se van a arrepentir y se van a convertir a Él definitivamente. Claro que sí. Fíjense que efectivamente nosotros a veces se dice que los evangélicos cuando estamos bien no buscamos al Señor, que el bienestar nos aleja del Señor. Qué cosa tan lamentable. Qué cosa tan lamentable que solo lo busquemos cuando se nos están prendiendo los focos rojos por todos lados, cuando ya no vemos la puerta, cuando no vemos la salida, cuando de plano estamos con el ojo pelón toda la noche y no amanece de la angustia que estamos pasando, en ese momento es cuando estamos, pero mira, pegaditos al Señor, ya, bueno, queremos un ratito libre para seguir clamándole, pero cuando todo está bien, cuando estamos de vacaciones por ahí mirando sus maravillas, nos acordamos de darle gracias. Eso es lo que a mí me llena mucho de, pues, no sé, de un sentimiento de sentirme, pues, apenada delante del Señor, porque debemos de buscarle en todo momento y de darle gracias, y más gracias en los momentos de adversidad. Aprender a decirle: "Señor, gracias por esta adversidad, porque tú estás con tus ojos fijos en mí". Y porque sé, y ya desde ahorita, yo te agradezco porque sé que de esto va a salir algo bueno. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues yo no sé, mi Señor, porque yo soy polvo, pero tú que eres grande, tú me vas a mostrar tu grandeza en medio de este problema. Y también aprender a decirle, ay, gracias, Señor, porque mira qué bien estoy, mira qué tranquila me siento. Eh, con qué paz me haces descansar. Gracias, Padre, porque otra vez salió el sol y salió para mí. Yo te agradezco todo lo bueno que haces por mí. Mantenernos en esa correcta relación con el Señor. Ya sea que estemos pasándola por buenos tiempos o que la estemos pasando por malos tiempos, pero aprender que, que por Él existimos y de Él somos.
Y vamos a la última pregunta de esta noche que dice, ¿qué enseñanza te deja esta clase? Amén. Bueno, de mi parte, pienso yo que, bueno, que debemos de respetar siempre a los mensajeros de Dios, ¿verdad? Como lo he dicho anteriormente. No hay que burlarse, o sea, no debemos de burlarnos de ellos, ni hablar mal jamás, porque lo que sembramos, eso es lo que vamos a recoger. Además, debemos de buscar la palabra de Dios en todo tiempo, ¿verdad? En todo tiempo. Y no solo cuando estamos en necesidades, ¿verdad? Porque por lo general es así, como usted lo explicó ahora, hermana. Sí, claro. El respeto al siervo y la gratitud al Señor. Fíjense que a nosotros nos tocó en una iglesia donde yo no he estado en muchas iglesias, ¿no? Pero pues bueno, en las poquitas que he estado, que han sido 2, este, pues pasan cada cosa. Y me acuerdo muy bien que llegó bueno, estaba un pastor que lamentablemente se fue y llegó otro pastor. Pero cuando llegó el otro pastor, este, pues fue muy, pero muy difícil para ese pastor como que tener ese respeto por parte de la congregación. Y pues al final, eh, yo pienso, ¿cómo puede ser así si el Señor mismo está mandando un pastor para, para que pues pastoree a su grey, para que nos apacente y todo eso? Entonces, pues sí, debemos de aprender a respetar al siervo del Señor que está poniendo delante de nosotros y aprender a tener gratitud hacia él. Pues sí, hermano, pues muchas gracias, hermano Roberto, por sus aportaciones siempre muy acertadas y muy interesantes. Y pues sí, hermanos, si ustedes gustan poner alguna aportación en el chat, pues se los vamos a agradecer. Y pues así vamos a dar por terminada nuestra clase del día de hoy. Y los esperamos, si Dios nos presta vida, para la próxima semana en nuestra clase número 3, que se titula Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Entonces, pues vamos a estar ya expectantes de lo que Dios nos va a hablar a nuestra vida. Ya la próxima semana, pues sí va a ser como siempre, en vivo y en directo. Y pues, hermanos, pues vamos a dejar tiempo para que la hermana Rosario nos haga favor de coordinar la oración final. Y pues por mi parte, hermanos, muchísimas gracias por su atención y nos vemos la próxima semana si Dios nos presta vida. Nos vemos hasta entonces. Hasta luego. Hermano Roberto, si nos puede también despedir en oración, por favor. Claro, con mucho gusto, hermana. Gracias. Padre bendito, Dios de la gloria, te damos gracias, oh Dios Todopoderoso, por esta clase tan bella, Señor, oh Dios, que nos ha llenado de conocimiento, Señor, oh Dios. Gracias te damos, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú nos bendigas grandemente con esta palabra, Señor, y que todo lo que hemos aprendido en esta lección, Señor, oh Dios, podamos compartirla con muchas personas que no la conocen. Gracias te damos, Señor, oh Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.